Buenas familia, hoy vamos a hacer bizcocho de limón Starbucks, muy jugoso y con un aroma a limón que os va a encantar, así que venga, vamos al lío con la receta, que empezamos. Lo primero que vamos a hacer es encamisar nuestro molde, también puedes utilizar mantequilla o aceite y un poquito de harina para que no se pegue el bizcocho. Y vamos a precalentar el horno a 180 grados, si queréis calor arriba y abajo, pero a mí me gusta hacer los bizcochos con calor abajo y en el último momento ya darles un toquecito por arriba. Lavaremos muy bien 2 limones y los vamos a rallar, solo la parte amarilla porque si alcanzáis la parte blanca os puede amargar luego el bizcocho. Y también los vamos a exprimir. Vamos a colar el zumo para evitar las pepitas. Vamos a tomar una taza de leche o bebida vegetal, yo en mi caso es bebida de soja, y vamos a incorporarle 2 cucharadas de zumo de limón. De esta manera vamos a hacer nuestra buttermilk, que es una especie de yogur. Iremos removiendo y veréis que se os va cortando un poquito. ¿Veis? Aunque sea bebida de soja, se hace muy bien. Y lo vamos a reservar a un lado. En un bol pondremos 240 gramos de mantequilla o margarina. Yo voy a utilizar margarina sin nada de leche. Junto con 350 gramos de azúcar. Y ahora lo vamos a batir y lo vamos a cremar un poquito. Os recomiendo que esté todo a temperatura ambiente. En este punto vamos a incorporarle la ralladura de los 2 limones. Y vamos a seguir mezclando un poco más. De esta forma va a ir soltando todo el aroma a limón. Cuando hayan pasado un par de minutos y está más acremado, vamos a incorporar 5 huevos medianos de uno en uno. Si no sabéis si son frescos, siempre cascarlos aparte. Y hasta que no esté incorporado el primero, no ponemos el segundo. Y una vez que estén todos integrados, vamos a incorporar ya nuestra buttermilk. Mirad cómo está de espesa, parece un yogur. Vamos a ponérsela toda. Mezclaremos muy bien para incorporarlo todo. Y ahora a 350 gramos de harina común todo uso le vamos a incorporar un sobrecito de levadura química o polvo de hornear. Equivale a una cucharada sopera. Os voy a dejar todos los ingredientes apuntados ahí en la cajita de información siempre y al final del vídeo. Vamos a tamizarlo todo muy bien para evitar grumos. Y una vez tamizada vamos a ir incorporando la harina poco a poco. Cuando ya tengamos nuestra masa bien mezclada, la vamos a pasar a nuestro molde. Y ahora ya lo metemos en el horno a 180 grados hasta que al pincharlo con un palillo esté hecho. Si tenéis ventilador, bajar el horno a 170 grados. Y a mí me gusta ponerlo solo con calor abajo. En el último momento le pondré un poquito con calor arriba para que dore. De esta forma permito que el bizcocho vaya abriendo y no se cree una corteza en la superficie que le impida crecer.
Después de 45 minutos en el horno lo he sacado, no ha hecho falta ponerle calor arriba, se ha ido haciendo con el mismo calor de abajo. Ahora vamos a hacer el almíbar para calarlo y vamos a poner en 100 gramos de azúcar 5 cucharadas de zumo de limón, el que nos había quedado anteriormente. Vamos a mezclarlo muy bien. Y ahora lo vamos a llevar al microondas o al fuego y lo vamos a tener calentándose hasta que se derrita el azúcar y se nos forme el almíbar. Yo lo he hecho en el microondas y ahora con el mismo palillo que habíamos pinchado el bizcocho para saber si estaba hecho, vamos a pincharlo en diferentes sitios para que el almíbar penetre mucho mejor y se empape bien. Y con cuidado, que está caliente, vamos a ir vertiéndolo todo por encima para que se empape. Lo vamos a dejar que vaya enfriando y se vaya calando. Cuando haya enfriado lo pasaremos a una bandeja. Y vamos a preparar una glasa con 100 gramos de azúcar glass y 2 cucharadas de zumo de limón. Mezclamos muy bien. Si queréis la glasa más fluida podéis ponerle otra cucharada de zumo de limón. Y cuando lo tengamos lo vamos a repartir por encima de nuestro bizcocho. Queda un bizcocho muy jugoso y con mucho aroma a limón, que espero que hagáis y que os guste. Y nos vemos como siempre en el próximo vídeo con otra receta fácil y deliciosa como esta. Que aproveche.